Si quieres saber cómo hacer esta crema de berenjenas asadas para untar de la cocina árabe, quédate. Lo primero es lavar y cortar los extremos de la berenjena. La partimos por la mitad y le hacemos unos cortes transversales en el interior. Le vamos a poner sal y así las vamos a dejar reposar durante 30 minutos sobre papel absorbente. Pasado este tiempo las secamos, este truco hará que no sepan amargas. Les volvemos a poner sal, un chorrito de aceite de oliva y las colocamos en la bandeja de horno con papel de hornear boca abajo y las llevaremos a hornear 35 minutos a 200 grados. Una vez horneadas, le extraemos la pulpa. Nos ayudaremos con una cuchara y las vamos a poner sobre un colador. Así vamos a hacer para que terminen de soltar todo el agua. Apretamos con una cuchara y ves, ya han soltado todo el agua. Ahora vamos a meter la pulpa en una batidora, le vamos a añadir ajo, tahini o crema de sésamo, sal, zumo de limón, una cucharada de aceite de oliva, yogur que le va a dar la cremosidad y perejil. Recuerda que te voy a dejar todas las cantidades y los ingredientes que necesitarás al final del vídeo. Lo vamos a batir y luego ya lo vamos a pasar a un contenedor para llevarlo a la nevera tapado durante 30 minutos. Una vez listo, lo emplatamos y lo vamos a decorar con un chorrito de aceite de oliva, sésamo, pimentón y perejil. Sírvelo con pan pita y un poco de zanahoria cortada en palitos. Si te ha gustado la receta de este dip de berenjenas, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. No te olvides de suscribirte para más recetas fáciles y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.